Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, agradeciendo tu bondad, agradeciendo tu fidelidad, agradeciendo, Señor, el privilegio tan hermoso que nos das de poder reunirnos virtualmente, Señor, a través de este medio tan lindo, juntamente con mis hermanos y con todos aquellos que están al alcance de mi voz. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Santo Espíritu quien guíe, quien hable y quien nos ministre. En el nombre de Jesús, que pueda trasladar esa palabra que proviene de tu corazón, Señor. Hago uso de esa delegación con la cual, Señor, mi Padre, mi Pastor, me ha permitido poder platicar un momento de tu palabra. Quédate en medio nuestro, Señor, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera platicar con ustedes algunos pensamientos y versos de la palabra que a mí me impactan bastante. Hemos estado reflexionando bastante en algunas palabras, en algunos versos que la palabra de Dios hace resaltar y que ciertamente provoca en nuestro corazón un tiempo de arrepentimiento y un tiempo en el cual nosotros debemos de comenzarnos a preparar. Hay algo bien hermoso que nuestro apóstol menciona constantemente, y es que ha llegado el tiempo donde la iglesia debe de ser preparada y capacitada ministerialmente, pero con una característica: a marchas forzadas. Hay algo que yo quisiera leer y que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Se lo voy a leer en la Biblia al día. Dice: estos incidentes ocurrieron para enseñarnos objetivamente. Preste atención a eso. Para enseñarnos objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas. Fueron escritos para que pudiéramos leerlos y extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. Mira, pues, aquí hay algo bien impresionante que yo quisiera recalcar. Primero dice esta versión: enseñarnos objetivamente. No sin fundamento. Una enseñanza objetiva, yo leí acá, es que hace juicios de valor entendiendo a los hechos y la lógica, y no a los propios sentimientos o sensaciones. Entonces la Biblia viene y dice: yo quiero que le presten atención a lo que pasó con el pueblo de Israel, a la enseñanza bíblica plasmada, donde yo hablé para bendición y edificación aún de ustedes, aunque todavía no estaban sobre la tierra. Y dice: enseñarnos objetivamente y extraer lecciones para estos días. O sea, ellos vinieron a la tierra y comenzaron a vivir, y el Señor se les manifestó, se les mostró, pero ellos iban a ser una sombra de lo que muchos años después iba a venir sobre cada uno de nosotros. Entonces, mire, esto a mí me impacta bastante, porque dice que nosotros debemos de extraer de lo que ellos vivieron enseñanzas. ¿Por qué? Porque ya nos llegó el tiempo donde el mundo va a llegar a su fin. Pero mire, aquí al hablar del fin del mundo, tendríamos que ser, como lo dice este verso, objetivos y explicar a qué se refiere la Biblia. Primero me gustaría a mí hacer énfasis en algo: que en el mundo hay tres tipos de personas, o tres grandes grupos de personas, y a esos tres grupos de personas les va a llegar su fin. Pero así como tuvieron su fin, tuvieron su principio. Le voy a hablar cuáles son esos tres grupos de personas. El primer grupo es la humanidad en general, o tal vez le vamos a denominar los moradores de la tierra.
El segundo grupo es la iglesia. Y el tercer grupo es el pueblo de Israel. Son tres grupos o tipos de personas que moran sobre el mundo, que moran en la tierra y que van a tener su fin. Pero como le estoy diciendo, tuvieron su principio. Por ejemplo, el pueblo, la humanidad o los moradores de la tierra, pero la humanidad tuvo su inicio hace más o menos 6,000 y pico de años, con Adán. El pueblo de Israel, mire, esto es bien, como le digo, cuando uno se pone a estudiar esto, es bien apasionante, es bien hermoso, porque pasan ciclos perfectos y exactos de parte de Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque la humanidad, ya le dije, con Adán, vino el pueblo de Israel y tuvo su inicio con Abraham, que eso está en Génesis capítulo 12. Y la iglesia, que es el tercer grupo, tuvo su inicio más o menos aproximadamente en el año 33 y medio con el Señor Jesucristo, al momento de morir en la cruz del Calvario, y cuando dice que de su costado brotó agua y sangre, y que de ahí nació la iglesia. O sea, tenemos los tres nacimientos de los tres grupos que le estoy comentando. Lo que a mí me impacta es que hay un ciclo de 2000 años en cada uno de estos, pero ese es otro tema, eso tendríamos que explicarlo de otra forma. Pero ahora vayamos al final. El final es al revés de los inicios. Le voy a explicar. Porque el final de la iglesia se va a dar cuando desaparezca de la tierra. Se va, nos vamos, somos arrebatados. El vuelo del águila, como usted le quiera decir. Somos llevados de esta tierra. Hasta ahí, ese es el fin de la iglesia. O sea, o del trato, o del tiempo, de la dispensación de la iglesia. Que sí va a haber iglesia que se va a quedar a la semana 70 de Daniel, definitivamente va a haber, y van a ser muchos según lo que la Biblia dice, pero se quedaron, perdón hermano, por lentos, porque ese no era su llamado. Se quedaron porque de seguro que querían conocer al anticristo, pero ese no era el propósito de Dios. El final de Israel o del trato con Israel se va a dar al finalizar la semana 70, que usted sabe que la semana 69 quedó en pausa cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y comenzó una dispensación gloriosa de gracia que nos alcanzó a todos nosotros. Y culmina cuando la iglesia se va y automáticamente, hermano, comienzan tiempos trágicos sobre la faz de la tierra que conocemos como la semana 70 de Daniel, o el tiempo tribulacionario, que es el trato específico para el pueblo de Israel. Y cuando viene el Señor en su segunda venida, en la Epifanía, como un rey glorioso, victorioso, extraordinario, ahí termina, si se pudiera decir de esta forma, el trato con Israel. Ahí tiene su fin y comienza ya entonces la promesa que ellos tenían del Mesías en el tiempo milenario y un montón de cosas que tal vez no vamos a platicar el día de hoy. Y el final de la humanidad, o el fin del mundo, específicamente en el grupo humanidad, se da hasta que termine el milenio con el juicio del gran trono blanco y con todos aquellos que no tuvieron nada que ver con el Señor. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque la Biblia dice, tenemos que enseñar objetivamente y aplicar esas lecciones a nosotros que nos llegó el fin. Entonces, usted me dirá de qué grupo es para decirle qué fin se le ha acercado. Si ustedes del grupo de la iglesia y de aquellos que están siendo preparados para ser arrebatados, déjeme decirle, amado hermano, que el fin ya se nos acercó de una forma impresionante, de una forma maravillosa, hermano, que mire, aquellos que vivieron y escribieron estas palabras tan lindas, hubieran añorado vivir, y que a nosotros se nos concedió. Si usted pertenece a Israel porque nació por allá o qué sé yo, pues tendrá su final en la Epifanía y tendrá que pasar ahí ciertos tratos. Y si usted es de la humanidad y no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que el fin del mundo para usted va a ser más o menos en 1000 años. Pero ¿qué le quiero decir yo con todo esto? Necesitamos ser objetivos en el estudio de la palabra del Señor. Yo recuerdo, ¿por qué venía todo esto? Porque yo recuerdo la enseñanza que nos ha dado nuestro pastor en estos días, y él hablaba acerca de los entendidos.
aquellos que aprenden a conocer los tiempos, aquellos que son instruidos en el tiempo, en el mover y en aquellos días que nosotros llamamos finales. Por eso, mi amado hermano y aún amigo, si usted me escucha o está al alcance de mi voz, déjeme decirle, es tiempo de conocer y entender verídicamente el tiempo. Ok, quiero leer otro verso. Quisiera que me acompañara a Mateo capítulo 16, versículo 1. Déjeme ver algunas de mis notas que tengo acá. Ahí está. Lo voy a leer en la misma Biblia al día. Voy a leer del 1 al 3. Dice, un día, preste atención quiénes, los fariseos y los saduceos fueron donde estaba Jesús a pedirle que demostrara señal milagrosa en el cielo. Miren qué impresionante. De veras me sorprende, les dijo Jesús. Ustedes, mire qué interesante, porque ¿a quién le estaba hablando? Ustedes pueden leer las predicciones del tiempo en el cielo. Ojo, le estaba hablando a gente estudiosa en la palabra, que sabía Biblia, que tenía años de estar en el mover, en la sinagoga, que tenía tiempales. Pero hermano, perdónenme, para nosotros como es una sombra, es una figura, que eran religiosos, que iban a la iglesia solo porque tenían un privilegio o porque fueron los cofundadores de la iglesia y que pusieron la primera piedra hace 55 años, y gloria a Dios, por eso los bendecimos. Pero ¿cómo está su caminar ahora? Entonces le habla a los fariseos y saduceos y le dice, ustedes pueden leer las predicciones del tiempo en el cielo. Si el cielo se pone rojo hoy por la tarde, sabe que habrá buen tiempo mañana. Verso 3. Y si por la mañana se pone rojo, sabe que habrá tempestad. Pero mire qué es lo impresionante de esto, porque hasta se lo dice como una exclamación. Y no pueden leer las notorias señales de los tiempos. Esto es impresionante. Le voy a explicar por qué. Porque viene el Señor y comienza a decirle, ustedes con el conocimiento, con lo que se llevan de ser los ultra pro, que tienen, que se saben hasta el valor numérico de la letra más pequeña en ese tiempo del alefato hebreo, que tenían conocimiento de todo. Y les dice el Señor, ustedes pueden ver las cosas naturales, pero con ese conocimiento no han avanzado a entender y conocer el tiempo espiritual que les ha tocado vivir. Hermano, perdónenme, pero estas personas, con el tremendo conocimiento que tenían de la palabra del Señor, ellos sabían distinguir que el Mesías estaba ahí. Pero como solo era un conocimiento y no había sido catapultado a un entendimiento, ellos estaban cegados. Y alguno, perdónenme, yo siempre he tenido mis sospechas y creo que más de alguno de ellos, por no decir muchos, sabían que Él era. Pero por orgullo en su corazón y porque no querían soltar en ese tiempo el control de todo lo que poseían, no quisieron reconocerlo. Pero mire, si usted lo lee, como usted está en su casita y es más fácil, yo aquí no lo bajé en la presentación, pero si usted lee el verso 4, les dice, a ustedes lo único que les vendrá o la única señal que van a ver es la señal de Jonás. Y usted sabe que ahí proféticamente estaba hablando la señal de Jonás, de cómo iba a estar el Señor Jesucristo 72 horas en el vientre de la tierra y que después iba a resucitar. Es algo impresionante, iba a ser visible la resurrección. Entonces, a mí me llama la atención porque era gente que conocía la palabra, pero no entendía las señales de los tiempos. Entonces, así puede haber mucha gente en este tiempo que conoce de la Biblia, que va a la iglesia, que tal vez tiene privilegios, pero que no ha entendido que el Señor viene pronto. No ha entendido que el Señor está a las puertas y que por lo tanto se tiene que preparar, que tiene que ser distinto. Entonces, mire, yo creo que ha llegado un tiempo y el Señor lo está permitiendo. Ha llegado un tiempo donde nosotros
tenemos que volver. Hay una versión que dice, tenemos que volcarnos al Señor como nunca antes. Mire, hermano, yo creo que usted, que es de aquellos que está acostumbrado a estar en la iglesia y servir y estar todo el tiempo acá, yo siento que usted siente raro estar en su casa. Hermano, si yo sé que muchos nos miramos prácticamente todos los días acá y recibiendo, ministrando, aprendiendo, buscando de Dios. Y yo siento que, creo que usted siente raro estar en su casa. Y tal vez hay algunos que no lo hacían. Y tal vez, como le digo, no estoy hablando solamente de esta congregación, sino que tal vez usted que nos está escuchando por estos medios tan hermosos y que tal vez no asistía regularmente a su iglesia, o tal vez se había alejado de Dios, y el Señor viene y permite estos tiempos difíciles, porque de verdad son tiempos difíciles, pero sabemos que para los que creemos en el Señor va a venir angustia, pero sobre nosotros vendrá esa administración del cielo gloriosa que va a preservar nuestra casa, va a preservar nuestra vida. Pero usted que tal vez se alejó del Señor y ahora extraña ir a la iglesia, mire, es un tiempo de volcarnos al Señor, es un tiempo de buscarlo, es un tiempo de acercarnos a Él. Si el Señor lo permite, lo creemos que así va a ser, si es que Él no ha venido, porque en una de esas viene, hermano, de verdad viendo el tiempo. Pero si el Señor lo permite y nos volvemos a reunir, y usted va a su congregación y los hermanos de esta congregación venimos y nos reunimos acá, hay que disfrutarlo. Yo creo que es una enseñanza de Dios. Porque no es solamente el conocimiento que tengamos, no solamente es el privilegio que tú tengas y que te va a salvar o que ya te aseguró un lugar, no. Es tu consagración, es la búsqueda de Dios, es la transformación que ha venido a tu ser integral y que por ende tu caminar ha sido transformado. Ok, déjenme avanzar porque el tiempo no perdona, dicen por ahí. Mire, quisiera hacer mención del verso que usaba mi pastor el día de ayer y quisiera ir a 1 Crónicas capítulo 12 verso 32, solo que aquí quiero darle una perspectiva un poquito diferente haciendo uso de ese verso tan hermoso que nos ministraba. Y aquí habla de la tribu de Isaacar, que dice que habían 200 jefes con sus parientes, o sea 200 sacerdotes, padres de familia responsables. Miren qué impresionante. No era cualquier persona, eran jefes de familia. Y dice que estos hombres entendían las señales de los tiempos. Esto es impresionante, porque entonces está hablando que uno de los llamados de Dios en este tiempo es que los jefes de familia se levanten y que sean entendidos en los tiempos y que sepan bendecir su casa, sepan llevar la provisión del cielo a su casa. Por eso, hermano, usted no se ha cansado de escuchar y de leer aquel hermoso verso que está escrito en el capítulo 128 del libro de los Salmos, que dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová, porque su esposa va a ser bendecida, sus hijos van a ser bendecidos. Y termina diciendo ese verso: y así será bendecido el varón que teme a Jehová. El que teme a Jehová, mire, esto es impresionante, porque cuando hablamos de temor a Jehová, estamos hablando de respeto a Dios, de búsqueda a Dios. Estamos hablando que comprendió el tiempo que le ha tocado vivir. Por eso la promesa de Malaquías en el capítulo 3, es una promesa para los que temen a Jehová. Así lo dice, usted lo puede leer. Yo no lo hago ahorita porque no tengo el tiempo, pero usted léalo, lo invito. Malaquías capítulo 3 dice: bendición sobre los que temen a Jehová. Y se levantó un libro memorial delante de ellos. Pero lo que a mí me llama la atención, que cuando llega al verso 18, dice que se les va a dar la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y después comienza el verso 1 del capítulo 4, que dice: porque he aquí viene ardiente el día como un horno. El tiempo de la tribulación. O sea que antes del tiempo de la tribulación tiene que venir un despertar. Tiene que venir un tiempo de distinguir, de conocer el tiempo. Tiene que venir un tiempo donde nuestra mente y nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos. Pero más a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, dice. Pero a lo que voy es que aquí le habla a los jefes, a los padres. Necesito que sean
según la perspectiva bíblica. El Señor nos dice, necesito que seas entendido en el tiempo, que conduzcas a tu casa, que lleves a tu casa, que entiendas las señales de los tiempos. Por eso dice, así será bendecido, bendito el varón que teme a Jehová. Y el que teme a Jehová, ya le expliqué según Malaquías capítulo 3, se le abre entendimiento. Ok, pero volvamos aquí a primera Crónicas 12:32. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. Estoy leyendo aquí la Nueva Traducción Viviente, pero a mí me llama la atención aquí poderoso esto, porque dice, y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Es impresionante, o sea, entendían los tiempos. Y al momento de entender los tiempos, entonces conocían cuál era el mejor camino para Israel. Por eso leía 1 Corintios 10, porque dice, lo que pasó con el pueblo de Israel es una sombra para ti que ha llegado el fin. Y si tú eres del grupo iglesia, y específicamente de los que van a ser arrebatados, de los que vamos a ser transformados, entonces tú tienes que saber que a ti el final ya se te acercó mucho más que a los otros grupos que hablamos al principio. Y la venida del Señor es una venida, híjole hermano, impresionante. Es una venida que se nos ha acercado de una forma gloriosa. Y nosotros, hermanos, por eso, leyendo lo que dice Mateo 24, dice, erguíos vuestra cabeza. Pónganse de pie, dice una versión. Actívense, pónganse en alto. Porque el Señor viene. Entonces, entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino. Entonces, cuando tú, oye esto, cuando tú aprendes a conocer el tiempo, una de las características que vas a poseer es que vas a saber cuál es el mejor camino. Y perdónenme, camino solo hay uno. Pero veamos. Ahora quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Mire, esto es impresionante. Biblia de las Américas, Jeremías 6, 16. Perdón, hoy no tenemos la pantalla acá para que usted lo pueda leer, pero en su casita, como estamos de una forma virtual y estamos platicando la palabra, yo sé que ahí tiene su Biblia, su cuaderno y me va a ayudar. Entonces vaya a Jeremías 6, 16, Biblia de las Américas. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad. ¿Sabe qué está diciendo acá? Deténganse un momentito. Párense. Deténganse. Mire, muchas veces por los afanes de la vida, por lo que nos rodea, por el amor hacia otras cosas que no directamente es el amor hacia lo de Dios o a lo espiritual, nosotros venimos, amado hermano, y nos afanamos tanto que descuidamos lo que verdaderamente vale la pena. Entonces yo entiendo acá que le está hablando a un pueblo que estaba afanado. Mire, algo así como aquella figura que nos deja el Señor Jesucristo en Juan, cuando dice que Él fue a visitar la casa de Marta y María. Y dice, hermano, que María estaba a los pies del Señor, disfrutando la visitación. Disfrutando la visitación. Era algo único. Era algo glorioso lo que estaba pasando en su casa. Y la otra, hermano, preocupada por los chuchitos y las enchiladas que tenía que dar. Y después, hermano, como ya estaba cansada, cargada, afanada, y llega con el Señor y dice: Señor, y no le decís nada a María que está ahí sentadota. Déjeme usar ese lenguaje chapín, por no decir otras palabras, ¿verdad? Que está ahí y no me viene a ayudar. Entonces viene el Señor y le dice: ala. Mire, a mí me impacta esto, porque hay muchos cristianos que por el trabajo, que por las situaciones que lo rodean, han descuidado el verdadero camino. El verdadero camino es Jesucristo. El verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para llegar al Padre tienes que estar en el camino. Pero si tú te afanas, vas a tomar otro camino, a pesar de ser cristiano o a pesar de ser hijo de Dios. Puedes tomar otro camino.
Entonces, mira, a mí me llama la atención y dice, párense un ratito. ¿No crees tú que este verso lo estamos viviendo ahorita, que tal vez a mucha gente que ni tenía tiempo de desayunar, de cenar, de almorzar con sus hijos, ahora el Señor lo está haciendo reposar voluntariamente en su casa? Hey, tranquilo, disfruta lo que tienes ahí. Disfruta lo que yo puedo hacer contigo. Disfruta lo que yo puedo hacer en tu casa. Párense un ratito y mirad. Está diciendo, abre tus ojos. No mires con esto. Mira con los ojos de tu entendimiento lo que está escrito en Efesios. Mira más allá. Abre tus ojos. ¿Y sabe qué dice? Y preguntad por los senderos antiguos. Esto es hermoso. Porque no dice y les va a llegar así por así. No, pregunten, indaguen, busquen. Hay un verso que dice, buscadme y viviréis. Preguntad por los senderos antiguos. Mire, interésense por esto, le está diciendo. Paren un momento de todas las cosas que le rodean. Interésense en buscar lo que verdaderamente vale la pena. Así como aquella parábola tan hermosa que nos dejó el Señor, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué nos sirve? El Señor dice, cálmate, reposa un poquito y aprende a mirar aquello que no se ve pero está ahí, a mirar aquello que es eterno. Porque sabe, ahí dice preguntar por los senderos antiguos. Esa palabra antiguo en el original hebreo es olam, eterno. Entonces dice, pregunta por lo que es eterno, por lo que verdaderamente vale la pena, por aquello que ciertamente te va a volver y te va a conducir a ti a un camino eterno, y te va a acercar al eterno, al Padre eterno, y te va a ministrar a tus pies, porque es el camino. Vas a caminar en el camino. Entonces, lo que se está ministrando a tus pies es un caminar de eternidad. Y usted sabe que el caminar nos habla de nuestra conducta. Entonces nos está diciendo, hermano, cambia tu forma de vivir, tu forma de caminar. Y preguntado por los senderos antiguos, eternos, ¿cuál es el buen camino? Porque solo hay uno, ya le dije, solo hay uno, el buen camino. ¿Y sabe qué dice ahí? Y andad por él. Fíjese que usted lo puede buscar si tiene los recursos. Esa palabra andad, dentro de sus significados está morir. Aprende a morir. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo esto? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es maravilloso, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene descanso, que no tiene paz, que no tiene reposo. La Biblia habla del pan de afanosa labor que no se disfruta. Cuando dice que Dios aún a su amado le da, aún cuando está durmiendo. Por eso hay otro proverbio bien hermoso, o Eclesiastés, no recuerdo exactamente dónde está ahorita, pero que dice, en vano vela la guardia si el Señor no cuida la ciudad. En vano. En vano tantas cosas si el Señor depende. Perdóneme, hermano, ni porque usted venga y se ponga, mire, ojo, agarre con el equilibrio lo que le estoy diciendo. Pero en vano de que usted venga y se ponga 10 mascarillas y que... O antes yo miraba ahí unas fotos en el Facebook de una señora que iba a la Maxi Despensa, de aquí de Huehue, a la Maxi Despensa, con unas bolsas que usan para aquellos closets, ¿verdad? Y andaba ahí la señora. Perdónenme, nuestra vida depende del Señor. Oiga, tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir las instrucciones que nos dan nuestras autoridades, porque dice la Biblia que el prudente ve el mal y se aparta. Gloria a Dios. Pero a lo que yo voy con esto, gracias hermano, a lo que yo voy con esto es también el Señor lo puede permitir, aunque tú vengas y hagas un montón de cosas. Mire, la Biblia dice, no es del que quiere y el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, perdóname, esto también lo podemos usar acá. No es de aquel que esté súper afanado, que esto y lo otro. Lo que tú tienes que clamar para tu casa es misericordia. 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 Que el Señor tenga misericordia
de cada uno de nosotros y nos guarde. Y hallaréis descanso. Hay mucha gente en este tiempo que necesita descanso. Y en los días que vienen, perdónenme, tenemos que ser objetivos, según la palabra. Lo leímos hace un momento. Tenemos que ser objetivos. Y bajo ese parámetro, déjeme decirle que el parámetro de lo que viene sobre la faz de la tierra y sobre las naciones de la tierra no es nada alentador. Pero tú y yo debemos de tener descanso, reposo. ¿Cómo encontramos el descanso? ¿Cómo encontramos el reposo? Ya lo dijimos, buscando caminar por el camino, el único. Hay mucha gente que se ha alejado de ese camino. ¿Sabe qué es lo triste? Que ahí termina diciendo, pero ellos dijeron, no andaremos por él. Qué dureza la del corazón, mis amados hermanos. Pero yo sé que tú y yo no somos de esos duros de corazón. Tú y yo somos de aquellos que estamos conectados con el cielo y estamos aprovechando la visitación de Dios. Entonces mire pues, en el camino tú vas a encontrar descanso para tu alma. Yo creo, mi amado hermano, que en este tiempo el Señor trae o ha traído un tiempo de paz. Recordemos, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no es como la que el mundo da. Otra cosa, la Biblia dice que el anticristo es un imitador. ¿Y a quién imita? Al verdadero. Entonces, si uno de los moveres poderosos que va a traer el anticristo sobre la faz de la tierra es una falsa paz, quiere decir que sobre Cristo y sobre nosotros que somos de Cristo tiene que venir antes una administración de paz, una administración de reposo, una administración de descanso. Esto es maravilloso, mi amado hermano, lo que le estoy diciendo. Mire, hay varios versos bíblicos que avalan lo que yo le estoy diciendo. Antes, oiga esto, que se manifieste la falsa paz sobre nosotros, tiene que haber paz. Pero sabe, entonces tenemos que hacer uso del recurso bíblico cuando el Señor viene y le dice, mi paz no es como la del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la paz que Dios da es como aquella alabanza que cantamos o que cantamos que dice, tú puedes tener paz en la tormenta. Esto es maravilloso. Mire, ¿sabe dónde está esa figura? Cuando dice que los discípulos iban en el mar de Galilea y que iban en la barca y el Señor iba ahí. Y dice que vinieron unas tormentas terribles, hermano, y comenzaron a gritar y a hacerse un colocho todos. Y el Señor dormía tranquilito. Entonces, en medio de la tormenta, hermano, a mí siempre que yo leo eso, a mí me impacta bastante, porque comienzan a hacerse un colocho. Señor, Señor, sálvanos porque perecemos. Y el Señor se les queda viendo y les dice, hombres de poca fe, ¿acaso no estoy aquí? Y se paró y le habló a la tormenta. Y la tormenta se calmó. Y entonces, aún hasta ellos, hermano, ellos se quedan viendo. Lo conocían, supuestamente no entendían. Lo conocían, pero no entendían. Eso es lo que nos han estado ministrando en estos días. Lo conocían. Y entonces, ¿y quién es este que aún el mar y la tormenta lo ve? No habían entendido la magnitud del que andaba con ellos. Así somos muchos de nosotros. El Señor está ahí. Tú reposa. Él va a dar la cara. Él va a extender su brazo. Él te va a bendecir. Él te va a abrir puertas. Sí, que ya nos dimos cuenta que después de esta terrible pandemia sobre el mundo, lo que se acerca es una crisis económica terrible. Sí, y si es así, déjame decirte, tú ten paz. Descansa, reposa. Por eso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cómo vas a hallar descanso para el alma? Cuando comiences a caminar en el camino. Quiero leerte otro verso. ¿De qué camino se refiere acá?
quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 35, versículos 8 y 9. Esto es maravilloso, por eso mire, tal vez no le voy a leer todos los versos, pero sí le voy a dar la referencia de dónde está, para que usted corrobore conmigo que lo que le estoy diciendo no es mentira, sino que es algo objetivo, así como leíamos el verso que leíamos al principio, es algo que escrito está y que lo vamos a entender y que no es por sentimientos o pensamientos. Mire, Isaías 35, 8, Biblia de las Américas. Ahí habrá una calzada, un camino, vuelve a hablar del camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él, no vagarán. ¿Por qué? Porque en ese camino no se puede vagar, solo caminar como debe de ser. Ahí, mire, no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque es un camino de paz. No va a haber león. Estos no se hallarán ahí, sino que por él andarán los redimidos. Los redimidos, los que se van. Lo que dice la Biblia en Salmo 120 al Salmo 134, 15 capítulos, que se llama el cántico de los redimidos, de los arrebatados. ¿Quién va a caminar ahí? Los redimidos. ¿En dónde? En el camino de paz, que es un camino de santidad. Por eso dice Hebreos 12:14, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ese camino, pero mira cómo va el orden. Primero, tú ordenas tu caminar, dejas a un lado los afanes, lo que te agobia, lo que te señala, lo que te molesta, y comienzas a transitar por el camino. Preguntas por el camino eterno y comienzas a caminar por él. Entonces ese camino se convierte en un camino de santidad, porque comienzas a agarrar la naturaleza del camino. Recordemos que el camino es Cristo y Cristo nos mostró un camino de santidad. Entonces comienzas a agarrar el caminar del camino. Entiéndame la analogía. Comienzas a vivir en santidad. Entonces ese camino es un camino de paz. No va a haber león. Pero mire, a mí me llama la atención porque dice aquí, ni subirá por él bestia. Quiere decir que es un camino que va para arriba, en ascenso, porque dice ni subirá. No habrá león, ni subirá por él bestia. Entonces, ahorita, perdónenme, se me abre aún más el panorama. Le voy a explicar por qué. Porque en Apocalipsis capítulo 13, al anticristo se le llama bestia. Es impresionante. Entonces, el camino que tiene que estar preparado para nosotros los arrebatados, el camino de paz, tiene que ser manifestado antes de que aparezca la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia no va a estar en el camino de paz, ni en el camino de los arrebatados, ni en el camino de la santidad. Por eso dice, ahí no va a haber bestia. Mire, ahí ahorita que yo puedo comprender esto a través de la guianza del Espíritu Santo, yo entiendo esto más. Mire pues, y le voy a explicar otra cosa que me llama la atención. ¿Se recuerda todo el orden que hemos llevado? Hay algo más que me llama la atención, porque dice buscad la paz y la santidad, pero ese buscar la paz le podemos llamar reconciliación. La reconciliación es un tiempo de paz. Cuando se anuncia el tiempo de paz, significa que la novia se va, porque rápido comenzará el anticristo con la antítesis a proclamar paz y vendrá la destrucción repentina. Y eso estábamos hablando de la falsa paz, pero la paz que nos tiene que ministrar el Señor y que la vamos a encontrar buscándola a Él, que es el verdadero camino, hermano, es la que nos trae la reconciliación. La reconciliación es un tiempo de paz. Entonces, hermano, no podemos obviar todo esto si la Biblia es bien clara. Por eso dice, sean objetivos y entiendan que el final se ha acercado. Tú decides de qué grupo eres. Si eres de la iglesia, de los que van a ser arrebatados, tú entendiste que el final ya llegó. Muy pronto, nos vamos.
Entonces, no va a haber bestia. Para los que suban, no va a haber bestia. No va a haber anticristo. Pero los que se queden vagando en otros caminos, a pesar, así como lo que decía el verso anterior, que dicen, yo no voy a andar con él, o no voy a andar en él, perdón. Solo voy a quitar algo acá. No voy a andar en él. Pues para ese sí va a haber bestia. Es impresionante. No rehuses. ¿Sabes qué es lo que más llama la atención? Que según la enseñanza que hemos tenido de nuestro apóstol y aún de nuestro pastor, muchos son los que se quedan. Mira, ahorita recuerdo otro verso. Te lo voy a leer. ¿Por qué no me acompañas ahí en Mateo capítulo 7? Esto es hermoso. Mire pues, Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Y angosta la senda, el camino que lleva a la vida. Estamos hablando del mismo camino. Recordemos, hay otro verso que se puede usar bastante en esto que le estoy diciendo. Recuerde Proverbios 4:18. Mas el sendero, el caminar, el camino de los justos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de gloria en gloria. Hay otro verso que dice hasta ver al Señor. Ahí dice de aumento en aumento hasta que el día es hecho perfecto, hasta que se alcanza la perfección. Y aquí dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Es el mismo camino. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impacta? Que aquí dice, y pocos son los que la hallan. Y cuando usted lee el verso 15, muchos caminan por otro camino, que es para la destrucción. Entonces, hermano, déjeme decirle en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que caminar por el camino de la paz, el camino de la santidad, el camino de la reconciliación, que sube, que es el camino de los redimidos, donde no va a haber bestia, donde no va a haber destrucción. Pero para llegar a ese camino lo tuviste que buscar. Tuviste que hacer a un lado todos los afanes. Por eso viene el Señor y les dice, hey, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:25. Nadie. ¿Por qué? Porque amará a uno y despreciará al otro. Y después le sigue diciendo, no te afanes. No te afanes por lo que vas a vestir. No te afanes por lo que vas a comer. Si es que ya se llevaron todos los quintales de maíz, ya no hay maíz, que ya se acabó la maseca y aquí en Guatemala pura tortilla. No te agobies, no te afanes. La Biblia dice, ahí lo dice. Esto es impresionante. Mire, se lo voy a leer porque si no me voy a quedar con eso. Y mejor se lo leo. Mateo 6. Vamos a leer. Mire esto, 25. Se lo voy a leer en esta versión que me gusta. No sé cómo está, yo lo he leído en otra versión, pero creo que aquí lo voy a explicar un poquito más. Verso 25. Por lo tanto te aconsejo que no te preocupes por la comida, la bebida, el dinero y la ropa, porque tienes vida. Por eso dice, no te preocupes por aquellos que matan el cuerpo, mejor preocúpate por aquel que puede mandar tu alma al infierno. Y perdóneme, mucha gente dice, uy, el que manda el alma al infierno es el diablo. No, el que manda el alma al infierno es Dios. Y dice, preocúpate de Dios mejor, busca de Dios. Ok, pero sigamos acá. Y eso es más importante que comer y vestir, tu vida. Tu vida, hermano, perdona. Yo no tengo nada en contra de vestirse bien. Al contrario, si lo puedes hacer en buena hora. Pero yo creo que en el rapto no se van a ir. Vengan aquí los que traen Lacoste, los que traen Gucci. Vengan, no, hombre, hermano. Los que traen Gucci haciendo Gucci se van a quedar porque por afanosos no buscaron de Dios. Mire, pues. Fíjate en tu vida, preocúpate en tu vida. Fíjate, dice aquí, en los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida. Y tu Padre, pero tú tienes que entender en qué dimensión tienes que estar. Tienes que ser hijo, no simplemente ovejita.
Tienes que evolucionar a ser hijo. Y tu Padre Celestial los alimenta. Para Él, oye esto, tú vales más que cualquier ave. Y la promesa de Dios es, si para las aves el Señor da la cara y los viste, los alimenta, ¿cómo no tú y yo, que valemos más? Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Mira los lirios del campo que no se preocupan del vestido, y ni aun Salomón, el hombre más rico que ha pisado esta tierra, hermano, con toda su gloria se vistió jamás con tanta belleza. Y los otros, hermano, ni siquiera él, que era el más rico que pisó la faz de la tierra, se vistió tan lindo como las florecitas que el Señor viste, y sin preocupaciones. Y si Dios cuida tan admirablemente de las flores que hoy están aquí y mañana no lo están, ¿no cuidará mucho más de ti, hombre de poca fe? Entonces volvemos al punto. Se recuerda que el Señor Jesucristo le dijo, hombres de poca fe, aquellos que iban en la barca, cuando vino la tormenta, porque no conocían la paz de Dios. Y aquí le vuelve a decir, ¿por qué eres de poca fe? Créeme, yo he prometido. Cuando tú comienzas a caminar en el camino de la paz, en el camino de la paz, donde hay santidad, donde hay reconciliación y todo lo que te he mencionado, tú también comienzas a crecer en tu fe. Es un caminar por fe, literal. Se vuelve un caminar por fe. Y el Señor te va a sorprender. Te va a sorprender. Por lo tanto, no te andes preocupando de si tienes comida, ni de si tienes ropa. Los paganos, los del mundo, los que no tienen conocimiento del Señor, los que no han tenido esta experiencia tan gloriosa de tenerlo a Él, son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerda esto, que tu Padre Celestial sabe que lo necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. Esto es impresionante. Te lo va a dar. ¿Cuándo? Cuando le des el primer lugar en tu vida. Por eso dice, perdón que me emocione, mi amado hermano, pero yo así soy. Usted ya me ha visto cuando me han delegado aquí el privilegio de compartir. Yo me emociono porque yo me aferro a esta palabra tan hermosa y me la creo. Y yo quiero que usted también se lo crea. Por eso dice acá, paraos y preguntad y caminen. Pero ocúpense del buen camino. Entonces dice aquí, no te preocupes. Todo esto te lo va a dar tu Padre. Porque sabe que lo necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. No te afanes por el mañana, que el mañana está en manos de Dios. Confía pues en Él. Hermano, le estoy leyendo la Biblia al día. Esto es impresionante. En primer lugar, en tu vida. Esa es la clave. Y vas a comenzar a caminar en el camino de la paz, en el camino de la santidad, en el camino de los redimidos, donde no hay bestia, donde no hay anticristo. Vas a comenzar a caminar por fe. Esto es impresionante, porque le diste el primer lugar a Dios en tu vida. Entonces yo creo, amado hermano, que estos tiempos el Señor está permitiendo que volvamos a Él. El Señor está permitiendo que nos acerquemos a Dios. Y como te digo, no te afanes por el mañana. Verso 34, no te lo digo yo, la Biblia lo dice, solo te lo estoy leyendo. Que el mañana está en las manos de Dios. Confía pues en Él. Tú tranquilo. Si mañana viene y va a comenzar una tremenda tormenta económica sobre la faz de la tierra y que tienes miedo por tu trabajo, tienes miedo por tu negocio, qué sé yo. Ya me avisaron acá que el tiempo se acabó, ya ahorita voy a terminar. Tranquilo, confía en el Señor, confía en el Señor. Solo déjame dejar esto en tu corazón. Él tiene el control, Él tiene el control. No son tus riquezas, no es tu posición social, no es, oye esto,
con todo lo que te he hablado, tengo la solvencia de decirte esto porque te he leído Biblia. No es tu posición en la iglesia. No es que yo tengo el puesto tal, soy anciano, soy diácono. No. Es tu relación con Dios. Es que tanto le has dado tu primer lugar a Él en tu corazón. No te afanes, aprovecha la visitación de Dios. Aprovecha. Mira, hermano, aquí es cuando uno comienza a entender cómo es el valorar aquellas cosas. Hay un dicho que dice, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y tal vez así hay mucha gente ahorita. No valoraba el buscar de Dios, el ir a la iglesia, el congregarse, el discipularse y todo lo que usted sabe que el Señor nos permite tener aquí en la iglesia y podernos reunir constantemente. Las reuniones de jóvenes, las reuniones de damas, de varones, hermano. Yo creo que solo nos den el visto bueno y nos podemos reunir. Esas reuniones se van a llenar. Dale el primer lugar a Dios. Dale el primer lugar a Dios. Él se va a encargar. Confía. El mañana está en las manos de Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que comenzar a buscar el camino de la paz. El Señor ya lo dejó ahí. El que tal vez anda caminando por otros lados eres tú y soy yo, si es que no hemos entendido eso. Quien tiene que volver a la ruta de Dios somos nosotros. Ahí el camino está, y es un camino para arriba, que sube. Hay un verso que dice el camino de los que suben. Bueno, aquí podemos armar y hablar de muchas cosas, pero yo te lo quiero dejar en tu corazón. Yo quiero que tú y yo entendamos esto. Solo para terminar te voy a dejar las referencias, ya no lo voy a leer, pero para referencias bíblicas, estamos en el tiempo de la paz de Dios. Otro verso, solo como referencia. Se recuerda que el verso de 1 Tesalonicenses 5, y el mismo Dios de paz, 5:17, os santifique por completo. ¿Pero quién? Dios de paz, os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible a la venida, a la parusía del Señor. Entonces, antes de la parusía viene un tiempo de paz, sinónimo de un tiempo de reconciliación. Dios de paz, esa paz te santifica. Es la misma paz que habla Filipenses capítulo 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Es la misma paz que guarda tu vida. Por eso, y también dice Romanos 16:20, el mismo Dios de paz. Muy breve dice, ahí lo puede leer usted. En muy breve, aplastará a Satanás y lo pondrá bajo tus pies. Esto es impresionante, la faceta de Dios de paz. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, que estás al alcance de mi voz en esta hora, yo te vengo a decir, no te afanes por el mañana, que el mañana está en las manos de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, búscalo. Él es la fuente de la paz. Ahí donde estás, ahí tienes el acceso a la página. Escríbenos en la página o mándanos un mensaje. Te podemos llamar, podemos orar por ti. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, hazlo, escríbenos. O comenta aquí en el video en vivo. Hermanos, comuníquense conmigo. Yo necesito de Dios. Yo necesito tener un encuentro con el Señor. Habla, escribe. Nosotros te contactamos. Pero déjame decirte, el tiempo de Dios es ahora. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se paró sobre Jerusalén y dijo, tú, que no aprovechaste el tiempo de tu visitación. ¿Y sabes qué es lo que dice ahí? Solo te lo voy a leer así rápido. O solo lo voy a hacer mención, porque menciona la paz también ahí. Porque dice, tú que no conociste el tiempo de tu visitación, eso está en Lucas 19:44. Pero el verso 42 dice, oh, si tú conocieses al menos en este día las cosas que pertenecen a tu paz. Pero ahora están lejos. No esperes que sean lejos. Ahorita todavía puedes acercarte a lo que pertenece a tu paz. Pero ahora un tiempo donde ya no. Este pueblo no conoció el tiempo de su visitación, por eso la paz ya no estaba. Pero si tú conoces el tiempo de tu visitación, si tú aprovechas la visitación de Dios ahora, todavía estás a tiempo a que conozcas las cosas que pertenecen a tu paz. Entonces, quiero dejar esto en tu corazón. Te quiero ministrar la paz de Dios. La Biblia le dejó escrito que el Señor Jesucristo dio órdenes a sus discípulos. Cuando vayan a las casas, digan paz a vosotros.
paz a vosotros. Y yo, por la autoridad, que no me he sentado en este lugar por mí mismo, sino por la autoridad de mi pastor y por la autoridad apostólica de mi pastor, porque se somete bajo una autoridad apostólica. Y esa autoridad es resguardada y avalada por Cristo. Yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, paz a tu casa, paz a vosotros, paz a tu casa y a los tuyos. Tranquilo, confía, el Señor te va a bendecir. Amén.